tardes, ¿cómo están ustedes? Ok. Cuánto me alegro el que podamos estar juntos en esta hora para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo espero que usted esté muy agradecido a Dios por la vida, por la familia, por la iglesia, pero especialmente por Cristo. Podrías conquistar el mundo entero y sin Cristo no tienes nada. Y con Cristo tal vez no tengas nada del mundo, pero lo tienes todo. Así que es una bendición ser cristianos y poder en esta hora estar aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios. Una defensa del Evangelio auténtico. Así he titulado el mensaje de la tarde de hoy de esta serie Libres por la Gracia de Cristo. Y como pueden ver en la pantalla, nuestro texto de referencia, el que vamos a estar predicando, es Gálatas capítulo 1, del 1 al 10. Amado hermano que estás aquí en esta tarde, piensa en esto. Un medicamento auténtico puede salvar una vida. Pero si alguien decide mejorarlo, añadirle algo, cambiarle un componente, alterarlo apenas, lo que era para vida ahora se convierte en un veneno mortal. Lo que fue diseñado para salvar, cuando es adulterado, mata. Hace algunos años se descubrió en varios países que había un medicamento falsificado circulando en hospitales. Esto ha pasado en muchos lugares. La caja decía, como debe decir un medicamento, cura, es bueno para esto, para aquello y para lo otro, para curar a un enfermo. Pero el contenido era una mezcla adulterada que enfermaba y hasta produjo muertes. ¿Por qué eso fue escandaloso? Muy simple. Porque estaban en riesgo vidas humanas. Porque estaban en juego vidas humanas. Y porque se estaba jugando con vidas humanas. Pero ¿saben algo? Hay algo peor que adulterar un medicamento físico. ¿Qué podrá hacer? Adulterar el Evangelio de Jesucristo. Eso es peor que adulterar un medicamento. Porque eso no mata el cuerpo, no causa daño temporal, condena eternamente. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia, a las cuales Pablo escribe esta carta. Había personas que no negaban a Jesús, pero cambiaban el mensaje. No rechazaban la fe. Según ellos, la mejoraban. No proclamaban otras deidades. Proclamaban un Jesús más horas, un Jesús más ley, un Jesús más esfuerzo humano. Querido hermano, el enemigo raramente elimina el nombre Jesús. El enemigo lo usa, pero lo deforma. Conserva el envase y ¿qué cambia? Cambia el contenido. Y ese es el mensaje más peligroso. El que se parece al verdadero, pero no salva. Por eso la carta a los Gálatas, las iglesias que Pablo estableció y que hay referencia de eso en Hechos capítulo 14, 21 al 22, no empieza suave esta carta. No trae elogios, no trae palabras dulces. Pablo no discute, Pablo advierte. Pablo no presenta una opinión, dicta sentencia divina. No dice tengan cuidado de, dice es maldito, es anatema.
Y es que cuando el mensaje cambia, ya no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay gracia, no hay justificación, no hay liberación, no hay salvación. Así que hoy venimos con reverencia a escuchar a Dios, confrontarnos y afirmarnos en el único evangelio verdadero, el único autorizado por Dios y su palabra. En esta hora afirmamos que el evangelio de la gracia de Cristo anunciado por Pablo es el único autorizado por Dios. El evangelio de la gracia de Cristo anunciado por Pablo es el único autorizado por Dios. ¿Por qué afirmamos que el evangelio de la gracia de Cristo anunciado por Pablo es el único autorizado por Dios? En Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10, Pablo nos da 3 razones con las que defiende que su evangelio es el único autorizado por Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo número 1, versículos del 1 al 10. Usted es tan amable, busca en su Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10, y me acompaña a leer siguiendo con la vista. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice el texto: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has dado tu palabra, Señor, porque tú nos has dado a Cristo y su glorioso evangelio de la gracia. Gracias porque hoy podemos estar aquí en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a entender, para después poder practicar. Que tú abras el entendimiento y me ayudes a mí, Señor, a exponer tu palabra con total claridad. Úsame para tu gloria y honra. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que Pablo está defendiendo el que es el evangelio auténtico. Pablo está dando 3 razones por las cuales él dice en la defensa de este evangelio que es el único autorizado por Dios. Y la primera razón que encontramos en nuestro texto es esta: porque su evangelio nace de la autoridad de Cristo y su obra redentora. La primera razón por la cual Pablo defiende que su evangelio es el único auténtico, la primera razón por la cual Pablo defiende que su evangelio es el único autorizado por Dios, la primera razón por la cual tú tienes que defender el evangelio que te ha sido encomendado a ti para que lo prediques, lo vivas, lo disfrutes, lo compartas y lo creas firmemente,
es que ha nacido ese evangelio de la autoridad de Cristo y su obra redentora. Volvemos a leer. Pablo dice que yo soy apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo comienza recordando que él no inventó el evangelio. En el mundo hay muchas religiones inventadas por hombres. Tenemos el confucianismo en China, tenemos el taoísmo en Corea, tenemos el vedaísmo en la India, tenemos el islamismo en Arabia y en el mundo musulmán. Tenemos a la Pachamama y todo lo que tiene que ver con la adoración a la tierra, a la fertilidad, al río, al agua, al mar, al cielo, todas esas cosas. Lo mismo en África que en Hispanoamérica, en Indoamérica. Ok, tenemos multitud de religiones en la tierra. Todas fueron inventadas ¿por quién? Por hombres. Pero Pablo está diciendo, el evangelio que yo les predico no nace de hombres. No es filosofía religiosa, no es tradición cultural, ni es producto humano de ningún ser humano, ni de ninguna sociedad humana. Su autoridad es divina. Su autoridad no es humana, es palabra de Dios, es idea de Dios, es plan de Dios. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Pablo está diciendo en el primer versículo, no me nombraron los hombres. Y usted lo sabe a la luz de la Escritura. Pablo camino a Damasco a matar cristianos. Cristo se le aparece en el medio del camino y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dime qué tengo que hacer. Muy simple, vete a tal lugar y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En Damasco, a la calle derecha, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pablo? Anunciar a Cristo, al que él perseguía. Ahora tiene que anunciarlo, proclamarlo en todas las naciones. A Pablo no le envió una cucaracha. A Pablo no se le apareció el camino el emperador romano. A Pablo se le paró en el propio camino delante de él el propio Señor Jesucristo. Por lo tanto, su evangelio, su comisión, no fue dada por ningún ser humano. No lo votó una asamblea. Aun cuando en Antioquía la iglesia entendió, cuando hubo que mandar a alguien a la comisión a salir al mundo a predicar el evangelio, y escogieron a Pablo y a Silas, eso era confirmación simplemente de ya lo que Cristo había hecho. ¿Ok? Así que no lo escogió una asamblea, ni lo formó una institución religiosa. Fue el propio Señor Jesucristo. Fue una beca, de la cual hablaremos en el siguiente capítulo, a donde Él tuvo que estar por 14 años en el desierto para aprender el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Es decir, Cristo fue quien lo llamó y Cristo fue quien lo envió. La iglesia no crea apóstoles. No hay más apóstoles. Los apóstoles fueron los 12. Y después Pablo, como un abortivo, fue llamado por Cristo en el camino a Damasco. Para ser apóstol hay que haber visto al Cristo resucitado. Hay que haber sido testigos de su ministerio, de su enseñanza, de su vida y de obra. Y el último, que fue vivo en la tierra, que vio al Cristo resucitado y que recibió su comisión, fue Juan. El apóstol Juan, que allí en la isla de Patmos recibió la revelación de Apocalipsis. Y después de eso Juan murió, el último sobreviviente de los 12. Y el último que fue escogido, los apóstoles, después de haber escogido a los incipientes 12, en los cuales también estaba Judas Iscariote, el que ocupó el lugar, efectivamente hablando de aquel Judas, vino a ser Pablo.
¿ok? Con un ministerio. Yo sé que fue Matías, según dice la Escritura, pero el que vino a cumplimentar el propósito del apostolado para los gentiles fue el apóstol Pablo. Así que Cristo fue quien lo llamó y fue el que lo envió, porque la iglesia no crea apóstoles, Cristo los nombra. La autoridad ministerial legítima no nace tampoco del carisma. No es de ser simpático, atractivo, ser ingenioso, ser una personalidad simpática que atrae y que hace que la gente se conecte. No nace del carisma, sino de la comisión de Cristo. Hoy cualquiera abre un canal y dice, Dios me dijo, Dios me habló. Hay miles y miles y miles haciendo billetes, engañando, manipulando y pervirtiendo el evangelio de la gracia de Cristo. Pero la autoridad espiritual no viene de seguidores, ni viene de diplomas, ni del mejor seminario, la mejor institución académica. No viene de ningún lugar de eso, ni viene tampoco de la emoción. Proviene del Cristo resucitado. El mensaje de Pablo es un mensaje de gracia, no de mérito. Dice Pablo en el 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Y dice el 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracia y paz a vosotros. El falso evangelio siempre empieza ¿con quién? Con el hombre. Tú eres bueno, tú puedes, tú te lo mereces, a ti te corresponde, tú puedes hacerlo, tú te lo ganaste, a ti nada más te falta un tin, ¿comprende? El falso evangelio siempre comienza con el hombre, pero el verdadero evangelio siempre empieza con la gracia de Dios. No dice esfuérzate, no dice alcánzalo, dice Cristo lo hizo, Cristo lo logró, está completo, está terminado, no le falta absolutamente nada. El evangelio no es que tú te acercas a Dios, es que Dios se ha hecho carne y vino a morar entre nosotros. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice después el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Así que Dios vino a morar entre nosotros. No es, repito, que tú te acercas a Dios. Nadie busca a Dios. ¿Lo sabías? Nadie busca a Dios. Nadie intenta acercarse a Dios. El hombre está muy conforme, muy feliz y muy satisfecho con vivir la vida que está viviendo. Él está condenándose, él está pudriéndose, él está caminando al infierno. Pero como él no sabe que hay infierno, como él no sabe que hay Dios, como él piensa que la vida es eso que vive y es así como tiene que ser, si Dios no se le acerca, si Dios no se le revela, si Dios no revela su palabra y no revela su condición delante de Dios, va a ir directamente ¿a dónde? Al infierno. Y mucho más en este mundo que te dicen que Dios no existe, o que hay millones de dioses, o que te dicen que no, que con la muerte se acaba todo, el muerto al hoyo y el vivo al pollo, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Con todos esos mensajes negativos, con todos esos mensajes anti-Dios, anticristianos, anti-Biblia, anti-iglesia. Es un milagro que alguien se encuentre con Cristo. Es un milagro que alguien preste atención a las cosas de Dios. Por eso el milagro es milagro. El milagro lo hace Dios. Dios vino a nosotros. El mensaje del evangelio es Cristo crucificado por nuestros pecados. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El evangelio no es terapia motivacional. ¿Ok? No es un consejo de Daniel Javid, ni de todos los demás consejeros o motivadores que existen en las redes.
No es un psicólogo dándote a terapia. No es terapia emocional, no es inspiración el Evangelio para que tú logres ser mejor, para que cumplas tus propósitos, para que alcances tus metas. No es un empujón, no es un refuerzo que te están poniendo para que tú llegues a alcanzar tu potencial. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es autosanación. No es a través de una terapia mental, a través de repetición de determinadas cosas, de un mantra, de determinados dichos, de aprenderse tal cosa de memoria, una frase, una oración, una palabra, o de pasar un curso, o de irte a la punta del Everest, a la cima del Everest, o irte allá no sé a dónde, o meterte en una cueva en no sé qué otro lugar. No es autosanación el Evangelio. Tampoco es moralismo religioso. No es que ahora te vamos a poner un vestido nuevo, lleno de leyes, lleno de cuestionamientos morales, para que tú logres perfeccionar y hacer mejor tu vida, para que tú logres impresionar e impactar a Dios, que está bravo, que está molesto por causa del pecado de la humanidad, y que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es eso. No es simplemente, no es moralismo religioso. Por eso no predicamos la ley, predicamos la gracia. Por eso cantamos himnos evangélicos y no himnos de la sinagoga o del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo o al pie del monte Sinaí. No cantamos esos cantos. Cantamos himnos que tienen como centro la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Himnos que tienen como centro los beneficios y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los beneficios de aquel que pagó nuestra culpa, nuestra deuda, nuestro pecado, clavándose por nosotros en una cruz para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, el Evangelio es sacrificio sustitutorio. Eso es el Evangelio. El Evangelio, Cristo cumple Isaías 53, 4 al 6. Repito una vez más, el capítulo, el texto de la Biblia que los judíos tienen prohibido leer. Y que se atreven a decir que Cristo no puede ser Dios porque no cumplió ninguna profecía del Antiguo Testamento. Así dicen los judíos, y lo vi y lo dije a la clase de los congregados. Lo dijeron el otro día un judío en el programa de Juan Manuel Cao. Por eso ellos no creían en Cristo, porque Cristo no había cumplido la palabra de Dios. ¿Ok? Así lo dijeron ellos. Así lo dijo un judío. Es la opinión que ellos tienen acerca de Cristo, el Mesías. Dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No de la enfermedad física, no del cáncer, no del catarro, no de un tumor en el cerebro, del pecado, que es lo que nos condena delante de Dios y nos manda directo al infierno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él tu pecado, mi pecado, el pecado de todos los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestra culpa, pagó nuestro pecado. Todo evangelio que suaviza, le pasa la mano o elimina el pecado, minimiza la culpa o convierte la cruz en símbolo emocional, no es el evangelio autorizado por Dios. Su propósito del evangelio es liberación del reino del mal. Dice el versículo 4 de Gálatas capítulo 1, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ya lo leí, lo vuelvo a repetir. Conforme a la voluntad de nuestro Padre, de Dios, de nuestro Dios y Padre. Dice que es para librarnos del presente siglo malo. ¿A qué vino Cristo? ¿A mejorar tu vida? ¿A que tengas más arroz? ¿A que tengas más frijoles? ¿A que tengas más ropa? ¿Más zapatos? ¿A que tengas el carro del año? ¿A que tengas la casa?
mejor del barrio? ¿A eso vino Cristo? ¿Vino a darte un mejor cuerpo y quitarte la barriga? ¿Vino a darte los pesos para ponerte pompis? Eso es natural. Esto también. No vino a eso Cristo. Cristo vino a librarte del reino de las tinieblas. Gracias, Señor. Recuerda que el Evangelio no te reforma, te transforma, Gracias. te resucita, te da vida nueva, te regenera. Su origen, en el mismo versículo, es la voluntad eterna del Padre. Dice que es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, que este mensaje de la gracia de Dios en Jesucristo no nació de consejos teológicos. No evolucionó históricamente hasta llegar al día de hoy y ser lo que es. ¿Es qué cosa? Es el plan eterno del Padre. Y por eso el Evangelio no cambia y no puede cambiar. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es inmutable. Porque su palabra es veraz. Porque su palabra es firme. Porque Él lo ha decretado, Él lo ha establecido y Él lo va a cumplir. No tiene que cambiarlo. Y nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Un embajador no tiene derecho a modificar el mensaje del rey o de su gobernante. Puede hablar solamente lo que se le autorizó a decir. Por eso es que Pablo no opina sobre Dios, sino que transmite fielmente lo que Dios dijo. Y así como Pablo, todo el que predique el Evangelio no puede hacer otra cosa que conformarse a proclamar el mensaje de la gracia de Dios en Cristo que ha recibido. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice de esta manera, si usted lo encuentra, lo puede leer con sus ojos en este momento. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice así, Pablo hablando a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén las palabras, no las cambies, no las negocies, no las vendas, no las adulteres. Reténlas tal y como te fueron entregadas. Amados hermanos, no sigamos a predicadores famosos. Hay muchísimos. Hay muchísimos predicadores famosos en las redes, en los pueblos, en la iglesia, en las naciones. Hay muchísima gente que ha alcanzado una tremenda fama y no precisamente por decir la verdad. Sigamos a predicadores fieles, que aunque no tengan fama, son los que dicen la verdad. ¿Quiere usted ver un predicador más fiel que Jesucristo? Cuando murió, ¿quién estaba siguiéndolo? ¿Quién estaba al lado de él? Cuando estaba clavado en una cruz. Aún los 12, ¿qué hicieron? Se fueron y lo dejaron. Ninguno dijo, Él es el Cristo, Él es mi maestro, yo soy un servidor y un seguidor de Él, yo soy uno de sus apóstoles. No, se fueron echando y lo dejaron solo, muriendo en una cruz. Cuando Pablo muere, ¿quién estaba con él? Dice Pablo, solamente Dios estuvo a mi lado. Ninguno más estuvo a mi lado. Si tú eres un predicador fiel de Jesucristo, no vas a tener tal vez mucha gente siguiéndote. Ahora, si eres un famoso, si eres un manipulador, un mentiroso, un farsante, seguramente vas a tener a muchos, porque la Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y que las multitudes apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Y seguirían a ese tipo de maestros, ese tipo de gente que les venden un mensaje que a fin de cuentas no lo pueden cumplir, pero que es el que la gente quiere escuchar. Un mensaje totalmente fuera de la palabra del Señor y del Evangelio de nuestro Dios. No proclamamos un mensaje o un evangelio acomodado al hombre, sino el que fue revelado desde el cielo. Donde Cristo es el centro, hay evangelio.
donde Cristo es un adorno, un anexo o un apéndice, no hay evangelio. Cristo es suficiente, es perfecto, es completo. Y por lo tanto, su evangelio no necesita mejoras. ¿Ok? No necesita mejoras. Dice Efesios 2, 4 al 7, de esta manera. Capítulo 2, 4 al 7 de Efesios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo se logró eso? Por gracia. ¿Qué parte tú pusiste? Ninguna. Todo lo hizo. Él te redimió, te rescató y te sentó a su diestra en la presencia de Dios. Ahí estás tú, aunque te veas aquí en la tierra ahora. Estás a la diestra del Padre, sentado juntamente con Cristo, a la diestra de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con otro evangelio? Si hay uno solo que es verdadero. Si hay un solo evangelio verdadero, ¿qué pasa con todos los demás evangelios que se predican por ahí? ¿Qué sucede? Pablo nos responde con la segunda razón con la que defiende que su evangelio es el único autorizado por Dios. La segunda razón es esta, porque todo evangelio diferente es una corrupción condenada por Dios. Todo evangelio diferente es una corrupción condenada por Dios. Dice Gálatas, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como ustedes pueden notar, en esta sección el tono cambia dramáticamente, drásticamente. ¿Qué dice Pablo? Estoy sorprendido y dolido. Es lo que significa, estoy maravillado. En Romanos Pablo empieza dando gracias. En Efesios Pablo empieza adorando. En Filipenses empieza expresando cariño por la iglesia. Pero en Gálatas, ¿cómo empieza Pablo? Alarmado. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy alarmado. Estoy anonadado por lo que está pasando, por lo que ustedes están creyendo, por lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas? Ahí lo dice. Se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué cosa? Otro evangelio. Un evangelio diferente. La iglesia estaba apartándose del evangelio. Y Pablo dice algo sorprendente. No se están alejando de mí. Se están alejando de Dios. Se apartan de Dios. ¿Cómo se llama esto en la Escritura? Apostasía. Cambiar el evangelio no es un desacuerdo doctrinal. Es apostatar del Dios que llama por gracia. Apartarse del evangelio es entonces ¿qué cosa? Apartarse de Dios mismo.
os alejáis del que os llamó. El Evangelio no es solo un mensaje, es la voz del Dios que llama. Negarlo, diluirlo o modificarlo es apartar el oído del Dios vivo, de la verdad. Otro evangelio no es alternativa. Dice Pablo que es perversión. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No que haya otro. No hay otra versión del cristianismo. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otra interpretación válida. Solo hay un evangelio verdadero. ¿Y todos los demás qué son? Son falsos. Todo evangelio que añade obras, que añade méritos o que añade rituales para ser aceptado por Dios, ¿qué es? Es falso, diabólico, condenador, porque en ese evangelio Cristo no es suficiente. Porque en ese evangelio la cruz no es suficiente. Porque en ese evangelio es negado el consumado es que Jesucristo lanzó, gritó desde la cruz, cuando ya todo lo había cumplido para hacer posible la redención del pecador. No es suavización o contextualización, es, dice Pablo, perversión. Los que dijeron en tu nombre, hicimos esto, aquello y lo otro. ¿Qué dice el Señor? No entraron al reino de los cielos. Hicieron muchas cosas, pero son malditos, apartados de mí. ¿Ok? El joven rico, ¿qué dijo? Todas esas cosas las he cumplido desde mi juventud. Y cuando Jesús le dijo, ok, vende lo que tienes y ven, sígueme, se fue muy triste. Tenía muchas posesiones. Tenía que dejarlo todo para seguir a Cristo. No estaba dispuesto. El que descendió justificado, orando al lado del fariseo donde se golpea en el pecho, que yo soy mejor que este, que yo doy diezmo y que yo hago esto, que yo hago aquello, yo hago lo otro. ¿Entiendes? Y sin embargo el publicano a su lado se daba golpes en el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Dice Cristo que el que descendió justificado no es el que lo guardaba, el que lo hacía o lo cumplía todo, sino el que arrepentido, compungido, dolido, le pide a Dios misericordia, porque yo soy un pecador perdido y necesitado de tu gracia y de tu compasión. Todo el que le añada algo al Evangelio de Cristo está pervirtiendo el Evangelio, está desviando a las personas de la verdad. Por demás, él mismo está desviado por completo del camino que guía y que conduce exclusivamente a Dios. Los que anuncian cualquier otro evangelio están bajo maldición. Dice el versículo 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo no está frustrado. Lo está viendo, ¿eh? No está frustrado porque no se le ha dado lo que él quería. Él no está irritado. Él está pronunciando juicio de Dios. Está diciendo anatema. Y esto significa condenado por Dios, separado para destrucción, bajo juicio divino. Esto significa maldito. Y lo repite 2 veces para que nadie diga, Pablo exageró. Dice, si yo o un ángel os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, está diciendo, si alguien cambia, aún yo mismo cambio el evangelio que les prediqué anteriormente, ¿es qué cosa? Un anatema. ¿Cuál fue la familia que en el tiempo de Josué, por haber tomado el anatema, Abimal? La familia de Acán. Cuando fueron a Jericó, Dios les dijo, no tomen nada del anatema. Ni oro, ni mantos, ni nada. Todo eso está maldito. Y Acán se enamoró de un lingote de oro, de un manto babilónico, y lo tomó y lo guardó y lo escondió en su tienda. Cuando fueron a la batalla de Ai,
Ellos dijeron, no hace falta que vayamos 1000, si con 20 tenemos para comérnoslos como hormigas. Si Jericó era más fuerte, más grande, una ciudad amurallada, y las murallas se cayeron, con que vayamos 4 o 5 es suficiente. Y cuando fueron allá, tuvieron que salir corriendo y acabaron con ellos la gente de Jai. Y cuando se escarbó y se escarbó y se escarbó por qué esto había sucedido, se encontró que Acán había quebrantado la orden de Dios y había tomado el anatema y había traído muerte, vergüenza y destrucción para su pueblo y para su gente en aquel tiempo, en el tiempo de Josué. ¿Cuál fue la condenación? Todo el pueblo lo apedreó. Todo el pueblo lo mató. La ira de Dios vino sobre él porque había tomado el anatema. Él y su gente vinieron a ser malditas delante de su pueblo y delante de su Dios. Eso es un ejemplo breve de lo que significa maldito. Es digno de muerte, digno del infierno. Así que ni apóstol, ni ángel, ni iglesia, ni cultura puede ajustar el evangelio. Si lo hace, queda condenado. Cualquier evangelio que altere el evangelio apostólico está maldito. Y ojo, Pablo no describe a falsos maestros como cristianos confundidos, ¿ok? Pablo no está diciendo que están confundidos. Pablo está diciendo que son personas bajo condenación, son malditos. Amados hermanos, tengo que cuidarme al decir esto porque aquí tengo una persona que tiene un título en cuanto a esto y tiene autoridad para hablar. Espero decirlo correctamente, Nicolás. Un piloto que cambia las coordenadas solo 1 grado, por más insignificante que parezca, terminará llevando el avión a cualquier lugar menos al destino indicado, si no es que termina en una catástrofe mortal. ¿Tengo razón o no tengo razón? Ahí, me están dando el crédito. Tienes razón. Ok, ¿estás preparado para volar? No, estoy preparado para predicar, pero fuera de eso más nada. Ok, entonces, conducirá el avión a muerte. Al menos no va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Ok? Un evangelio cambiado. Solo un tin. Solo un poquitico. ¿Lleva a dónde? Al infierno. Así, Cristo más obras. Cristo más rituales. Cristo más éxito personal. Cristo más psicología humanista. Cristo más requisitos humanos, ¿es igual a qué? A condenación. Evangelio no es Cristo más algo. ¿Entendemos esto, no? El Evangelio no es Cristo más algo. Es Cristo y punto. Donde Cristo no es suficiente, nada salva. Donde Cristo es suficiente, hay salvación eterna. Pero alguien podría decir, ¿no es Pablo muy duro? ¿Está apretando Pablo? No. Pablo nos responde con la tercera razón con la que defiende que su evangelio es el único autorizado por Dios. ¿Y sabe cuál es la tercera razón? Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la tercera razón está ahí, porque su fidelidad exclusiva a Cristo garantiza la pureza del mensaje. Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, ¿no sería un siervo de Cristo? ¿Lo sabían, no? ¿Quién es el hombre que intenta agradar a otro hombre? ¿En qué se convierte? ¿En un esclavo? ¿En un reo? ¿En un cautivo? De aquel a quien tú pretendes agradar. Pablo está diciendo, si quisiera agradar a los hombres, por supuesto que no sería siervo de Cristo. El evangelio se corrompe cuando queremos agradar a la gente. ¿Ok? El evangelio se corrompe cuando tú quieres agradar a la gente. Cuando cambias un tin, cuando adulteras un poquito, cuando se lo haces más fácil para tratar de que alguien te siga y venga a la iglesia, lo estás corrompiendo. Dime qué quieres ganar y te diré qué evangelio estás predicando. Si quieres aplausos, ¿qué vas a hacer? Vas a suavizar la verdad. Si quieres crecer numéricamente, como iglesia, como pastor, vas a evitar ofender, vas a evitar confrontar,
¿Vas a evitar alar las orejas? ¿Vas a evitar decirle a la gente la verdad del Evangelio, de su condición, de su situación, de lo que merecen? ¿Vas a evitar hablar de eso? Si quieres aceptación cultural, obviamente vas a eliminar la fe y el arrepentimiento, porque tú quieres ser relevante culturalmente y tú quieres usar el Evangelio para que seas una persona atraída o una persona con, no sé, con alguna reputación buena en la sociedad. Y entonces no le vas a decir a la gente que hay condición. Tienes que creer, tienes que arrepentirte del pecado, porque tú no puedes hablar del pecado. Si quieres dinero, como tantos, quitarás a Cristo y su cruz del centro. ¿Y a quién pondrás? A un hombre próspero y millonario, al cual tú debes seguir e imitar y hacer lo que él está haciendo para lograr alcanzar el cielo. ¿Dónde? En la tierra. El reino ahora, cuando no es ahora, es cuando Cristo vuelva. Pero Pablo dice: prefiero perder el favor humano que traicionar a Cristo. Un predicador fiel, por supuesto, que no va a buscar aprobación humana. Busca agradar a quién. A quien lo llamó, a quien lo envió, a quien lo comisionó, a quien lo salvó, por medio de su obediencia. Así que va a buscar agradar a Cristo y a nadie más. No se acomoda para ser aceptado, se consagra para ser fiel. Segunda a Timoteo, volvemos allí nuevamente, capítulo 2, del 2 en adelante, dice Pablo de esta manera. Segunda a Timoteo, capítulo 2, del 2 en adelante. Dice así: lo que has oído de mí, esto encarga, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y dice después más abajo el 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Agradar al mundo no te va a traer consecuencias. Agradar a Cristo te va a traer sufrimiento, persecución, cárcel y muerte. Recuerde que Pablo dijo en Romanos: maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo, que estaba diciendo en referencia al pecado que aún estaba en él, era que el pecado era como un cuerpo muerto al cual tú estás amarrado. Era una tortura romana. Era la manera en que los romanos se quitaban del medio a otro, amarrándolo con un muerto. ¿Qué pasa si te amarran con un muerto? Cuando él se pudre y se lo coman los gusanos, tu carne también va a ser comida. Tú también vas a morir de infección, de peste. Es insoportable. ¿Ok? Hasta eso tuvo que soportar Pablo por ser fiel a Cristo y a su evangelio, por agradar a Dios y no agradar a los hombres. Pablo, de fariseo que agradaba a los hombres, a cristiano que solo busca agradar a Dios, un siervo de Cristo que sufre por el evangelio. Pablo no defendía el evangelio desde la comodidad, lo defendía con cicatrices, prisiones, azotes, hambre y persecución. El evangelio que predicó Pablo era tan verdadero que valía la pena sufrir por él, y tan precioso que su fidelidad al evangelio le costó la vida. Por eso su palabra, ¿qué tiene? Tiene autoridad. Los mejores relojeros del mundo, ¿qué hacen? No ajustan el reloj a tus preferencias. No lo vas a poner en la hora que tú quieres. ¿Dónde lo van a poner? En la hora correcta. Lo calibran en la hora verdadera. Un predicador fiel no ajusta el evangelio a deseos humanos. No lo ajusta a las épocas.
o las conveniencias. Lo proclama según Cristo. Porque el Evangelio, ¿a quién pertenece? A Cristo. No al predicador. Pertenece a Cristo. Pertenece al Salvador. Amados hermanos, no predicamos para recibir likes. Predicamos para la gloria de Cristo. No alteramos el mensaje para caer bien. Permanecemos fieles al mensaje recibido para honrar al Señor, aun cuando sabemos que caemos mal. Pues mejor es ser rechazado por hombres que reprobado por Dios. Hoy voy a decir conclusión que no toca, porque los niños están aquí. Hace un tiempo un hombre compró un auto nuevo. Era poderoso, elegante y diseñado por ingenieros expertos. Pero él decidió que sabía más que el fabricante. No sé si el hombre era cubano. ¿Ok? En lugar de usar el tipo de aceite recomendado, dijo, todo aceite es igual. Este es más barato. No creo que pase nada. Los primeros días el carro funcionó bien. Después comenzó a fallar hasta que el motor se dañó completamente. ¿Quién tuvo la culpa? El carro, Azalia, ¿eh? El carro era débil, no aguantó el aceite que yo le puse. No, no fue el carro. La culpa fue del fabricante. Kenny, no es tu caso, pero bueno, no fue el fabricante. ¿Ok? No. ¿De quién fue el problema? El problema fue del dueño, el que lo compró, el que tenía el título de propiedad a su nombre. Él pensó que podía mejorarlo. Él pensó que podía ajustar lo que ya estaba perfecto. Y con su acción, ¿qué hizo? Destruyó lo que tenía. Así pasa con el Evangelio. Dios, el Creador, nos dio el único mensaje que salva. Pero cuando alguien dice, voy a añadir esto, voy a quitar aquello, o yo creo que se puede ajustar para la gente de hoy, te está fastidiando. Puede que parezca funcionar al principio, puede que suene más atractivo, más cómodo y hasta más popular, pero tarde o temprano destruye vidas, porque ningún hombre puede mejorar lo que Dios ha diseñado. El Evangelio no es una idea humana para modificar, es la verdad divina para obedecer y anunciar. Y cuando lo ignoramos o lo mezclamos, no obtenemos una mejor versión. Perdemos la única que trae salvación. Este Evangelio, el auténtico, el que predicaba Pablo, procede del cielo, salva por gracia, honra la obra de Cristo, rescata del mal, fue revelado por Dios, no admite alteraciones, condena a quien lo pervierte y produce fidelidad a Cristo en quien lo experimenta y disfruta. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí o no? Allí habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 11 y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la sustitución. Por la gracia de Dios, el justo, el bueno, el santo, murió por los injustos, por los pecadores, por los transgresores, por los impíos. Él ocupó el lugar del pecador en la cruz, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, no porque nadie lo obligó y no porque ningún ser humano lo mereciera. Fue sepultado, dice la Escritura, muerte real, murió. Se evidenció su muerte cuando le clavaron una lanza en el costado y salió agua y sangre. Estaba muerto, realmente muerto. Fue sepultado. Pero la Escritura dice que resucitó al tercer día. Ni sello, ni piedra, ni soldados pudieron impedir su resurrección. La tumba, la piedra estaba movida. El Cristo, como mismo había anunciado, había profetizado, y como mismo la Escritura miles de años antes lo había predicho, se levantó de la tumba, se levantó de la muerte.
todo según las Escrituras, cumpliendo el plan soberano de Dios. Este es el Evangelio suficiente. No necesita alteraciones o añadiduras. Es Cristo y punto. Es la gracia de Dios salvando al pecador por medio de la muerte de su Hijo en una cruz. Yo no sé si tú te has encontrado con la verdad o no, pero esta es la verdad. No hay otra. O la tomas o la dejas. Por lo tanto, mi hermano, permanece firme, no aceptes reemplazos, discierne los mensajes, ama la verdad más que la comodidad, defiende el Evangelio de la gracia de Cristo, porque el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo te apartó, te sacó, te liberó de tu justa condenación en el infierno. Manténlo puro para que el mensaje que te salvó pueda también, por medio de ti, salvar a otros. Amigo que estás aquí hoy y que no sé si eres cristiano o no, tu propia justicia no puede salvarte, tus obras no pueden salvarte, tu moral no puede salvarte, tu religión no puede salvarte. Solo Cristo salva, solo Cristo murió y resucitó, solo Cristo es suficiente. Por favor, cree hoy en Jesucristo y en su obra consumada en la cruz para salvar al pecador que cree en Él. Arrepiéntete hoy, deja de confiar en ti y en tus argumentos, en tus obras, en tus méritos, en tus dioses. Deja todo eso y ven a dónde. Ven a los pies de Cristo hoy. Comienza a seguir a aquel que entregó su vida por el pecador. Y lo único que te pide, ¿sabes qué cosa es? Fe y arrepentimiento. Síguelo. Y más nada. Si Él en su gracia se entregó por el pecador, entonces el pecador en gratitud, ¿qué debe hacer? Entregarse a Él. Pues no hay otro evangelio. No hay otro mensaje que pueda salvar al pecador. No hay otro camino para llegar al Padre. En un mundo de copias, escúchalo bien, en un mundo de copias, recuerda que no hay otro evangelio, ni necesitamos otro evangelio. Donde Cristo necesita ayuda, no hay evangelio. Donde Cristo es suficiente, hay salvación. Y todo el que predique otro evangelio es maldito. Amados hermanos, el único autorizado por Dios es el evangelio de la gracia de Cristo anunciado por Pablo. Señor, gracias porque tu palabra ha hablado, porque tú te has manifestado y nosotros hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el evangelio de la gracia de Cristo. Y si alguien aún no lo ha encontrado, que tú abras el entendimiento, la mente, el corazón, los ojos espirituales y que tu Espíritu haga la obra para que pueda en esta tarde apropiarse de este evangelio de la gracia de Cristo, creerlo, arrepentirse de sus pecados y seguirte hasta el día en que vuelvas por tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.